Muy buenas, mi nombre es Abdul Yalo de la materia Sistemas, Seguridad de Sistemas Operativos y estaremos viendo la resolución de la cuarta práctica que es de PKI y eh, estaremos viendo la resolución de dicha práctica, eh, cuya tiene dos partes, cada una vale 5 puntos. Estaremos viendo ahora mismo el primero, que es: se nos solicita instalar un servidor Linux y configurar el servicio SSH para que permita la autenticación con clave pública desde otro PC o servidor. Y también nos solicita cambiar el puerto SSH que viene por defecto por uno de nuestras elecciones. Esa va a ser la primera parte de la práctica. Aquí ya tengo mi entorno. Mi entorno consta de un Windows Server, un Windows 10 y una máquina de Kali Linux, cuyo Windows 10 está buscando actualizaciones. Eh, ya tenemos aquí nuestro Windows 10 y nuestro Kali. Lo primero que haríamos en nuestra máquina de Kali sería instalar el servicio SSH con el comando sudo apt install OpenSSH server. -y. A ver, que lo escribí mal. Me pide la contraseña. Aquí vemos que ya lo tenemos instalado. Entramos a su archivo de configuración, sudo nano etc. ssh config. Aquí vemos que cambiamos el número de... Se me está olvidando el pequeño detalle de que lo escribí mal. Era el punto D, ¿no? Ok. SSHD. Aquí vemos que cambiamos el puerto que viene por defecto en el 22. Utilizamos el 2222. Permitimos el root login, que es como una sugerencia realmente. Pero lo importante está en el que permita la autenticación vía clave pública, que el archivo donde se almacene dicha clave pública sea el SSH authorized case, y más hacia abajo también permití, mientras tanto, bueno, yo lo comenté luego, el password, déjame verlo, el password authentication yo lo tenía en C porque me estaba dando problemas para copiar la clave pública desde el Windows 10 al Kali. Entonces, en la primera conexión lo permití, luego ya después de que establecí la conexión, que lo vamos a ver un poquito más adelante, entré al archivo de configuración, lo comenté y restablecí el servicio. Pero esos son los pasos correspondientes: password authentication yes, mediante la primera conexión, el permitir la autenticación vía clave pública y cambiar el puerto del 22 al de su preferencia. Yo utilicé el 2222. Para confirmar que estoy utilizando dicho puerto, entramos primero, restablecemos el servicio SSH systemctl restart SSH. Luego vemos el status y vemos que está escuchando el puerto 2222. Luego voy a entrar a ese terminal, porque en ese terminal fue que hice todo el proceso. Aquí vemos que cambiamos la IP
que tenga un adaptador conectado a internet y un adaptador con la red interna para que se comunique con el resto del entorno. Y bueno, una vez ya tenemos la dicha configuración en su archivo, eh, primero creamos el directorio SSH y le damos dicho permiso con el mkdi. Ahora primero vamos a crear el par de claves públicas el par de claves, perdón, la máquina de Windows 10. Aquí cabe destacar que yo intenté de todo, desde el SSH Copy ID hasta tratar de copiarlo y pegarlo por portapapeles, pero no funciona. Lo primero que hicimos fue crear nuestro par de claves públicas con el comando sshkyn con el usuario de nuestro Windows 10 de Active Directory, que es P. Calderón. Luego lo creamos, eso está creando, eso tendría que venir aquí para que la permita. Bueno, no lo sobrescribo y ya. Nos pregunta si queremos guardarlo en el archivo en la ruta por defecto. Damos que sí. Aquí yo no lo voy a sobrescribir porque obviamente ya lo hice, pero le damos que no. Luego pediría una clave pública, que sería la que utilizaríamos para autenticarnos. Pero bueno, una vez ya ponemos la clave pública, la clave se crearía de una clave pública de 4096 bits. Luego lo copiaríamos con ese comando SSP por el puerto 2222. Ese comando realmente no funciona en PowerShell. Ese comando lo ejecuté en el CMD, me está dando problemas por la sintaxis que utilicé. Entonces aquí lo podemos comprobar. SSP por el puerto 2222, que copié todo lo que está en el perfil del usuario en la siguiente ruta y que establezca la conexión con usuario Kali y la IP de nuestra conexión interna. Le damos Enter. Okay. Vamos a copiarlo y pegarlo en otro terminal. Le damos CMD. Aquí nos pide la clave pública. La escribimos. Y ya vemos que aquí se copió el archivo de la clave pública a nuestro servidor de Kali. Volvemos al servidor de Kali Linux. Le damos los permisos necesarios al archivo SSH con el siguiente comando. También le damos los permisos al archivo del AutoVisitKey y mostramos la clave pública. O sea, con el comando cat agarramos la clave pública exportada y la copiamos en el archivo de configuración del AutoVisitKey. Luego, para confirmar que se hizo el copy pega de manera correcta, abrimos y vemos que aquí tenemos la clave copiada. Y vemos que si establecemos conexión con
Kali Linux mediante Windows con comando SSH P2222. Vemos que no nos pide la contraseña del servidor de Kali, sino que nos pide nuestra clave pública. Escribo la clave pública y ya tendríamos una sesión completada. Hasta aquí sería el primer punto, la primera parte de la práctica, con valor de 5 puntos. Y entonces vendría ahora, si mi servidor colabora, la parte 2 de la práctica. Muy buenas, ahora vamos a seguir con la segunda parte del proyecto de PKI para buscar ahora el mandato de lo que tenemos que hacer. Básicamente es instalar el rol CA. Tenemos que generar un certificado desde otro equipo, servidor o PC, que esté en el dominio y utilizar este certificado en algún servicio del equipo, ya sea RDP, HTTPS o cualquier otro. La llave privada tiene que poder exportarlo en formato FPX. Vamos a hacerlo, ya yo tengo la práctica realmente ya está hecha, pero vamos a explicar a detalle cómo se hizo. Primero tenemos que instalar el servicio de certificados de Active Directory. Aquí, servicio de certificado de Active Directory. Una vez se instala, se deja la instalación por defecto. Yo utilicé todo por defecto. Luego, ya lo tenemos instalado y previamente configurado. Vamos al MMC, que es la consola de la raíz. Le damos a agregar o quitar un complemento. Damos aquí certificados. Sí. Cuenta de equipo. Finalizar. Vamos a aceptar. Aquí le damos a personal, certificados. Y aquí vemos todos los certificados que se han creado previamente. Este es el por defecto. Este es el que trae todas las plantillas base y de ahí vamos deliberando poco a poco, creando las copias necesarias. Ya que no es una buena práctica utilizar las plantillas que vienen por defecto, se recomienda siempre utilizar una copia. Ya que digo lo de la copia, ¿cómo se realizan las copias? Vamos a herramientas, damos a Certification Authority, aquí le damos a plantilla de certificado y le damos a administrar. Aquí tenemos las plantillas oficiales, inclusive las copias que ya he creado. Aquí vamos a utilizar la del servidor web para, como dice el mandato, que el certificado se utilice en algún servicio del equipo. Yo voy a utilizar el servidor web para utilizarlo en HTTPS. Aquí vemos servidor web, le damos a clic derecho, plantilla duplicada. En seguridad, vamos a darle control total a administrador del dominio y administradores de empresa para poder ver
una configuración que veremos un poquito más adelante. Vamos a modificar lo de seguridad, vamos a modificar lo de tratamiento de la solicitud, vamos a permitir que la clave privada se pueda exportar y aquí en general vamos a ponerlo por 2 años, 5 años. Aquí pueden poner lo que quieran. Y importante, publicar certificado de Active Directory. Yo no lo hago porque mi copia de servidor web, que es la que está funcionando, se encuentra por aquí. A ver, copia de servidor web, aquí podemos ver las propiedades. Lo utilicé por 5 años. En general 5 años, publicar en Active Directory, tratamiento de la solicitud, permitir que la clave privada se pueda exportar y seguridad en usuarios autentificados, leer, escribir, inscribirse, inscripción automática y los otros administradores, control total. Una vez tenemos esto, podemos cerrar esa pestaña, volvemos a la que estaba previamente y para que pueda aparecer tanto aquí como en el wizard de los certificados, vamos a darle en nuevo, clic derecho, plantillas de certificado, nuevo, plantillas de certificado que se va a usar o que se va a emitir. Y aquí, si le pusieron el nombre de copia de servidor web o copia servidor web, debería de aparecer. Aquí no me aparece porque ya lo tengo en el wizard. Pero bueno, cualquier servicio, cualquier certificado que ustedes necesiten utilizar, le damos clic derecho, plantilla de certificado, nuevo, plantilla de certificado que se va a emitir. Yo voy a emitir el cifrado CCP con fines para que se vea esta parte de la práctica. Le damos a aceptar y aquí vemos el cifrado CEP. Cerramos esa parte, volvemos al MMC. Y le damos a certificados, clic derecho, todas las tareas, solicitar un nuevo certificado. Siguiente. Y aquí vemos las plantillas de las copias. A mí me aparece el de servidor web y la copia de equipo porque yo hice la copia del equipo, pero no sabía cómo utilizarlo con los servicios del usuario, así que mejor utilicé el servidor web. En servidor web vamos a darle a las letras azules de que se necesita más información. Yo lo voy a poner con mi DNS de mi servidor, abdul.yalo, y nombre, aquí ponemos nombre común, Pedro Martínez. Agregamos, aplicamos, le damos a aceptar, ponemos servidor web, le damos a la pestaña e inscribimos. Se va a inscribir correctamente, lo finalizamos y aquí aparece Pedro Martínez. Vamos a darle al certificado que se acaba de crear, clic derecho, todas las tareas, exportar. Ese es nuestro asistente para exportar los certificados. Vamos a darle a siguiente y aquí, ¿se acuerdan en la configuración de permitir que la clave privada se pueda exportar? Esa era la importancia y la importancia de los permisos, porque si no iba a pasar como que le daba clic derecho para exportar, le daba siguiente y no me dejaba exportar la clave privada. ¿Por qué? La clave privada está marcada como exportable y solamente puede exportarse en el certificado. Luego yo hice otro. Todas las tareas, exportar, siguiente. Lo mismo, igual. Pero bueno, por eso hay que marcar esa palometa de exportarlas. Ahora sí, lo exportamos la clave privada. Siguiente.
Y aquí podemos ponerlo por grupos o nombres de usuario, por contraseña, lo vamos a poner por contraseña. Importante, una contraseña que la anoten en algún sitio. Yo por fines de la práctica lo voy a utilizar una contraseña simple, pero la buena práctica que debería de hacerse es contraseña que pongan aquí, contraseña que anoten en algún sitio, porque lo vamos a ver más adelante donde se necesita. Le damos a siguiente. Aquí vamos a crear, yo tengo una carpeta compartida creada que es el private key. Le damos a guardar. Siguiente. Esto es un recuento de las configuraciones hechas. Y finalizamos. La exportación se realizó correctamente. Ahora, ¿qué pasa si entramos a Google Chrome y buscamos el host? https:// 192.168.16.2. Va a aparecer como no seguro. Y si vemos los detalles del certificado, nos va a aparecer el nombre del servidor, pero en el common name no va a aparecer Pedro Martínez. ¿Por qué pasa eso? Porque yo tengo un certificado actualmente corriendo, que fue con el que yo hice la práctica fuera de grabación. Eso lo vamos a arreglar ahora. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Fácil y sencillo. Vamos al administrador del servidor, herramientas, administración de Internet Information Service. Abrimos ese panel, ponerlo en grande. Le damos a nuestro servidor aquí y vamos al IIS, certificados de servidor. Doble clic, importamos, vamos a buscar la ruta del certificado, de nuestro certificado creado, private key, Pedro Martínez. Aquí tenemos que tener la contraseña, por eso recomendé que la anoten en algún sitio. Y ya exportamos el archivo. Luego, para que aparezca el certificado que acabamos de crear, vamos a sitios, default website, le damos a enlaces y yo voy a quitar este. Si actualizamos o buscamos de nuevo, como tiene HTTPS, no va a aparecer. Es un no seguro, etc. Vamos a agregar nuestro enlace de ahora, HTTPS, KIP 192.168.16.2, puerto 443, porque es el de HTTPS. Confirmar esa información. HTTPS port number se puede utilizar el 443. Lo dejamos por defecto. Nuestro nombre del host ese es el nombre que tiene nuestro servidor. Copiamos, pegamos, certificado SSL, Pedro Martínez, nuestra fecha de expiración será el 2026. Le damos a aceptar, cerramos. Ahora sí, buscamos con el HTTPS
dos puntos, // 192.168.16.2, que es nuestro localhost. Le damos enter, nos aparece que es no seguro, pero si buscamos nuestro certificado, dice nombre común, Pedro Martínez, nuestro servidor, nuestro periodo de validez, el certificado y la clave pública. Así que hasta aquí la práctica 4 de PKI. Cualquier retroalimentación del instructor, bienvenida sea, y nos veremos en la próxima práctica.